atención de todos ustedes. Contamos en la mesa de honor, tenemos el privilegio de tener al doctor Ovidio Ramos, médico psiquiatra, que nos va a ilustrar con una excelente ponencia. También el decano encargado, el doctor Luis Florián, y médico psiquiatra y también docente de nuestra facultad, de nuestra universidad, el doctor Ray Plasencia Yasuda. Vamos a dar inicio a la presentación del doctor Ovidio Ramos, quien él es egresado de nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Comenzó su residencia de psiquiatría en la Universidad Nacional de San Marcos en Lima. Luego prosiguió en diferentes hospitales psiquiátricos de la región parisina, en la Universidad René Descartes de París, donde obtuvo el título de psiquiatra. Obtuvo también los diplomas de psiquiatra de niños y adolescentes, un diploma de biología humana y de psiquiatría forense en la Universidad René Descartes de París, así como el de máster en neurobiología y psicopatología del comportamiento en la Universidad Pierre et Marie Curie de París. Es autor de diversos artículos de la especialidad, autor y coautor de varios libros, entre los que se encuentran Psiquiatría del Niño y del Adolescente, de editorial Malouin, el año 1994 de París. También tenemos el libro Psiquiatría, Lenguaje en el Niño Normal y en el Niño con Problemas, de editorial Masson de París, en el año 2007. Lenguaje, Comunicación y Autismo, de editorial Autisme France Difusión, en el año 2017. Y también el libro El Servicio Especializado en la Integración Escolar y en el Seguimiento de los Autistas y de sus Familias, la editorial Autisme France Difusión, una segunda edición en el año 2019. Respecto a los cargos universitarios, es profesor de neuropsicología de la Universidad René Descartes en París, Francia, de 1994 al año 2002. Profesor asociado de psicología y de psiquiatría en la Universidad René Descartes y en la Universidad Pierre et Marie Curie de París desde el año 2006. Respecto a los cargos honorarios en París, Francia, ha sido jefe de las unidades de día del Hospital Psiquiátrico del Villejuif desde 1995, médico de un servicio especializado en el seguimiento y la integración escolar de niños y adolescentes autistas en París. Miembro de la Comisión Científica del Centro de Recursos Especializados en Autismo de París y de la región parisina. Miembro de la Comisión Técnica Regional del Autismo. Trabajó en el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica sobre el síndrome de Rett en el año 1982-83 y en la especialización hemisférica cerebral para el lenguaje en el niño, del año 1988 al año 1993. Miembro de la Comisión Nacional sobre los Adultos Autistas por el cuarto Plan de Autismo, del año 2018 al año 2022. Miembro de la Comisión Permanente sobre el Trastorno del Espectro Autista, la Federación Francesa de Psiquiatría desde el año 2019. Respecto a las asociaciones internacionales, es miembro del Comité de Redacción de la revista internacional, la revista de Neuropsicología del Aprendizaje del Niño, París. Ex vicepresidente de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y de Salud Mental. Expresidente de la Asociación Franco-Peruana de Psiquiatría y de Salud Mental. Y también miembro de la Asociación Franco-Latinoamericana de Psiquiatría y de Salud Mental. Respecto a la actividad privada, él se desempeña en el Centre d'Excellence Paramédical et Médical de París desde el año 2017. Entonces, con toda esta información, es un lujo tenerlo, doctor, acá con nosotros y que pueda compartir
todos sus conocimientos. Buenos días a todos los presentes y muchas gracias. En realidad yo no esperaba que usted lea este currículum resumido como lo dije, pero efectivamente me siento también muy honorado de estar aquí con ustedes. Y por otras razones también, puesto que yo hice todos mis estudios de medicina acá en esta Facultad de Medicina y me siento efectivamente emocionado de estar aquí frente a ustedes en el lugar que ocupaban mis profesores. Y también porque lógicamente ocupé, como mis colegas lo saben, algunas responsabilidades institucionales. Entonces, cuando yo abordo el tema del autismo, digo siempre al auditorio que yo prefiero que sea más una reunión interactiva, en el sentido en que las informaciones que ustedes van a ver acá están escritas en los libros, en las revistas especializadas, etc. Yo he tratado simplemente de resumir. Lo que me interesaría más, y lo digo honestamente, es que si ustedes están confrontados a situaciones de niños autistas, adultos autistas, con o sin déficit cognitivo o intelectual, sería interesante intercambiar ideas al respecto y yo podría dar mi opinión sobre cómo resolver o ayudar a estas personas y sus familias respectivas. Entonces, yo voy a pasar rápidamente vamos a decir, informaciones sobre el autismo en general para abordar el tema principal, ¿no? Que son las características del autismo en las personas con alto nivel intelectual, que no es efectivamente muy fácil a diagnosticar, sobre todo cuando se trata de personas de sexo femenino, en el sentido de que tienen particularidades de comportamiento que muchas veces pueden pasar desapercibidas, ¿no? Para los que no son especializados en el tema. Lo vamos a tratar forzosamente, diríamos, de manera directa o indirecta durante toda esta exposición. Entonces, por favor, la primera. Vamos a comenzar con una breve historia del autismo, ¿no? Siguiente, por favor. Leo es un psiquiatra suizo y los colegas psiquiatras lo saben ya. Usa el término de autismo en su descripción de la demencia precoz, cuando él hace una descripción inicial, si se quiere, sobre la esquizofrenia. Luego, Leo Kanner, dentro de la historia del autismo, en 1943, aborda por primera vez el término, o evoca por primera vez el término de autismo, pero esta vez refiriéndose, diríamos, a particularidades de comportamientos a nivel de interacción social, dificultades de interacción con los otros y sobre todo resistencia al cambio. Él hace una descripción un poco más amplia. Esto es un resumen. Y sobre todo para esta vez también hacer una diferencia mucho más larga con la esquizofrenia infantil. Entonces él diferencia el autismo y lo describe de esta manera para hacer una diferenciación con la esquizofrenia infantil. La siguiente, por favor. El siguiente. Luego, dentro de la historia del autismo no se puede olvidar a Hans Asperger, que en 1944 hizo la primera publicación sobre niños que tenían problemas relacionados con el autismo, solamente que él utilizó la terminología de psicópata autista. Pero claro, no corresponde lógicamente el término de psicopatía a lo que conocemos sobre la terminología actual en la psiquiatría. Entonces, él, siguiente por favor, señala características fundamentales, sobre todo
diríamos, en resumen, vuelve a ser la misma cosa que lo de Leo Kanner, sino que él insiste en el buen nivel de inteligencia en los niños que él ha evaluado, ¿no? Eso no quiere decir que todos los autistas son, tienen buena capacidad intelectual, sino que dentro de los 4 niños que él había evaluado, todos tenían un buen nivel de inteligencia y una cierta torpeza motora que los distingue, diríamos, de la descripción inicial de Leo Kanner. Siguiente, por favor. La publicación de Hans Asperger, por razones que podríamos conversar en otro momento, pasó desapercibida, sino hasta 1981, cuando Lorna Wing, una colega psiquiatra inglesa, se interesó al caso, sin dar muchos detalles. Ella tenía dentro de sus familiares, vamos a decir de manera general, alguien que tenía un comportamiento autista. Entonces ella se interesó al tema y a partir de ahí comenzó a describir el síndrome de Asperger y a hacerlo conocido a nivel mundial. Uta Fritz, otra colega psiquiatra inglesa, publicó entonces en 1900 en Londres el libro intitulado El autismo y el síndrome de Asperger, y a partir de ahí esta terminología fue usada a nivel mundial. Siguiente, por favor. Yo presento acá a los trastornos generalizados del desarrollo porque hace alusión a lo que es más conocido a nivel mundial, sobre todo por la clasificación internacional de enfermedades, décima versión, y al DSM-4, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, la edición revisada, la 4ª edición revisada, porque actualmente, como saben ustedes, sobre todo los colegas psiquiatras, estamos en la 5ª versión, y a nivel de la Asociación Psiquiátrica Americana, y en la 11ª versión de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Sigan, por favor. Pero yo lo puse ahí esencialmente por una razón, para hablar sobre el autismo infantil, el autismo atípico y sobre todo el síndrome de Asperger, porque en las últimas clasificaciones internacionales el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo ya han salido de esta clasificación, ¿no? Puesto que ahora se considera al autismo como un trastorno de neurodesarrollo o del desarrollo neurológico, esencialmente. Siguiente, por favor. Entonces, de manera simplificada, ¿no? La definición del trastorno generalizado del desarrollo es que es una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética y que se manifiesta con esta triada, ¿no? Que es interacción social, dificultades en interacción social, dificultades en la comunicación en el sentido largo del término, ¿no? Amplio del término, y en desórdenes del comportamiento. Por favor, la siguiente. Los síntomas del autismo, la forma y la edad de aparición, así como la gravedad y la evolución, pueden ser lógicamente diferentes. Nosotros tenemos de manera, vamos a decir, corriente, de explicar que hay tantas formas de autismo como personas con autismo, para diríamos, integrar esta noción. Quiero decir que las manifestaciones son diferentes en función de los individuos. Hay un corpus central, un núcleo central, lógico, que estoy describiendo, pero usted pone a 2 niños con autismo, con los mismos síntomas, y va a observar que hay una diferencia, ¿no? Y esto es, claro, mucho menos, vamos a decir, fácil a detectar cuando se tratan con personas con alto nivel intelectual, por las razones que voy a explicar yo posteriormente. La siguiente. Clásicamente se define, diríamos, según las clasificaciones internacionales, el autismo infantil como un trastorno que aparece antes de los 3 años, ¿no? Porque las manifestaciones justamente son tan variadas que pueden aparecer desde los primeros, ser detectadas dentro de los primeros semanas
semanas incluso de nacimiento, después del nacimiento, hasta los 3 años. Y es por eso que, para hacer una distinción con lo que en un momento se definía como la demencia de Ehler, que consistía en un déficit cognitivo, motor, masivo, pero que aparecía tardíamente, ¿no? Entonces, antes de los 3 años. Y las anomalías que son descritas de manera idéntica, dificultades en interacción social, comunicación verbal y no verbal, y en el comportamiento y en el juego simbólico y en la imaginación. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de intercambios sociales, hay una falta de reciprocidad social y emocional con la mirada y, por ejemplo, con la sonrisa. El problema, diríamos, justamente en este caso del contacto ocular, del contacto con la mirada, es que muchos autistas con un buen nivel de inteligencia aparentemente no tienen ese problema, ¿no? Es decir, si estamos diciendo que el autismo se caracteriza por un contacto ocular que es rápido a veces o fugaz, la persona puede hablarle a usted sin mirarlo, por ejemplo. La persona con alto nivel intelectual puede mirarlo perfectamente, ¿no? Es decir, tener una mirada. Pero cuando uno analiza o les pregunta precisamente cómo hacen ellos para, diríamos, no tener o mantener, si se quiere, este contacto con la mirada, ellos explican que ellos lo han aprendido, no es nada natural. Eso no lo dicen espontáneamente, por supuesto, ¿no? Uno tiene que hacerle preguntas de maneras diferentes para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Y muchos de ellos, como tienen un lenguaje espontáneo directo, pueden decirlo, ¿no? Lo han aprendido y muchas veces ni siquiera lo miran. Ellos lo dicen, yo no lo estoy mirando, yo lo miro, pero no lo miro a los ojos. Le estoy mirando en la parte superior o en un punto de su nariz o algo por el estilo, que da lo que para nosotros significa que eso da la impresión que ellos tienen un buen contacto ocular, pero que en sí no es la realidad. La falta de empatía es otra característica, ¿no? En muchos libros, incluso especializados, se dice que estos, por ejemplo, los Asperger o con alto nivel intelectual, hay una falta de empatía. Ellos no pueden comprender las intenciones o las ideas que los otros pueden tener en un momento determinado, pero los autistas con alto nivel dicen, no, yo comprendo perfectamente lo que sienten los otros o lo que manifiestan los otros. Pero, de nuevo, cuando uno conversa con ellos, a partir del momento en que una de las características que lo vamos a ver posteriormente es que tienen una capacidad de observación impresionante y que ellos, diríamos, detectan los detalles mucho más que la mayoría de la gente. Entonces ellos dicen que han aprendido a detectar las modificaciones gestuales del individuo, que es lo que les permite luego de decir que ellos sí comprenden a los otros. ¿Se dan cuenta? O sea que es un aprendizaje durante todo el largo de sus primeros años, vamos a decir, de vida. Y a partir de ahí, entonces, tenemos que hacer una distinción entre vamos a decir, esta manera de ser espontánea, natural, que puede tener un individuo, y lo que es aprendido de manera, vamos a decir, forzada, ¿no? No se puede decir artificial, sino un poco mucho más organizada. La siguiente, por favor. La comunicación verbal y no verbal. Hay una, entonces, pobreza en general o ausencia en algunos autismos. Estamos hablando del autismo general, del autismo típico, como decíamos acá, ¿no? Porque se considera que esto también ha variado según la evolución de los conocimientos. En un momento determinado se decía que 60% de autistas no
lenguaje no funcional. Esto ha disminuido hasta 40%, ¿no? Porque la mayoría, diríamos, de los diagnósticos se han mejorado y dan a entender que justamente la parte, diríamos, de autistas con capacidad de lenguaje superior está aumentando, ¿no? Lo que les quiero decir es que hay entonces autistas que tienen un buen lenguaje, como los autistas Asperger o de alto nivel intelectual, y otros que tienen, que pueden no tener el lenguaje, diríamos, o el lenguaje bastante restringido o limitado o estereotipado. Siguiente. Entonces, a nivel de comportamiento, este comportamiento puede traducirse, diríamos, en la vida de todos los días como estereotipado, ritualizado inclusive, ¿no? Muchos autistas tienen que hacer las cosas en un cierto orden determinado, y si no lo hacen se angustian o manifiestan estrés o algunos desórdenes de comportamiento mucho más importantes. Atracción particular por objetos insólitos, movimientos estereotipados del cuerpo, de una parte del cuerpo. Una de las características, por ejemplo, de algunos niños es que tienen tendencia a caminar sobre la punta de los pies durante un cierto tiempo, ¿no? No todos, y eso es lo que va a diferenciar, pero como el aleteo igual, ¿no? El flapping en inglés, ¿no? Mover los brazos de los dos costados de manera indeterminada en cualquier, diríamos, momento, y sobre todo en momentos de estrés o de frustraciones, por ejemplo, ¿no? Resistencia al cambio, igual. La resistencia al cambio, vamos a verlo luego, que es una de las características que va a diferenciar, diríamos, vamos a decir, el individuo con alto nivel intelectual sin autismo y aquel que tiene el autismo, ¿no? En el sentido de que la resistencia al cambio igual puede ser muy variable en función de los individuos. Hay incluso niños autistas que tienen déficit intelectual y que no manifiestan aparentemente resistencia al cambio. Les doy un ejemplo, lógicamente, de la experiencia personal. El hijo de un actual general de aviación de la aviación francesa tiene un niño autista y nosotros lo vimos desde pequeño, ¿no? Y este niño no manifestaba una gran resistencia al cambio. Entonces, conversando con la familia, me dicen, nos parece lógico, puesto que como militar nos enviaban, diríamos, a diferentes lugares de Francia e incluso fuera de Francia de manera continua, ¿no? Por el trabajo del papá. Entonces, el niño, diríamos, se fue adaptando progresivamente a ese modo de funcionamiento, ¿no? A poder cambiar de lugar. Entonces, cuando se preguntaba, el niño se angustia cuando hay algún problema de cambio, cuando cambia de casa, por ejemplo. No, todo va bien. O sea, hay un aprendizaje en ese niño que ha facilitado diríamos, comportamiento cuando hay cambios en su entorno. Los intereses restringidos también se interesan a algo bien particular, y cuando el autista, diríamos, sobre todo que tiene un buen nivel, se interesa a algo, tiene que profundizarlo, ¿no? Exclusivamente, y eso va a modificar su comportamiento personal, familiar, profesional muchas veces, ¿no? Creándoles a veces algunos problemas. El siguiente, por favor. Hay características, lógicamente, no específicos al autismo, ¿no? Como los problemas de sueño, los miedos, las angustias, que son traducciones, lógicamente, de angustias que tiene el individuo, ¿no? Las crisis de cólera, que pueden ser desde ligeras hasta violentas, en función de los niños y de los adultos, lo que puede crear problemas más o menos serios y graves en algunos casos. Y hablamos también de los comportamientos auto o heteroagresivos. Cuando se habla de esto, lógicamente es más visible cuando el niño o la persona adulta autista tiene un nivel intelectual bajo o límite, como se dice. Pero es menos visible cuando la persona tiene un
alto nivel. ¿Por qué? Porque lo encubren muchas veces, ¿no? Se escarifican, por ejemplo, las piernas y como utilizan pantalones, etc. Nadie lo percibe, ¿no? Y es bastante impresionante porque incluso los familiares, las madres de estas personas no lo detectan porque se arreglan para para que no sea visible, para que no lo puedan detectar justamente, por ejemplo, y utilizar sustancias o medicamentos, etcétera, con, diríamos, actitudes autoagresivas. Y si ellos no lo dicen o si los otros las otras personas, diríamos, de su entorno no se dan cuenta, entonces puede pasar desapercibido. Siguiente, por favor. Cuando hablamos en las clasificaciones del DSM-4, versión revisada, o de la clasificación internacional, 10ª versión, se hablaba todavía de autismo atípico o no específico. En general, se decía que las manifestaciones, textualmente está así, ¿no? Comienza después de los 3 años, pero volvemos al mismo tema, ¿no? Es que comienza a los 3 años, o después de los 3 años, o no lo han detectado antes de los 3 años. Entonces, no es que yo piense, ha sido una de las razones por las cuales efectivamente las últimas clasificaciones internacionales de DSM-5 y CIE 11 lo han desplazado, ¿no? Porque es difícil de decir. El cuadro clínico es incompleto. En general, bueno, igual, las mismas razones. Incompleto en qué sentido, quién lo ha evaluado y hasta qué punto efectivamente es incompleto. Es difícil de decir. El siguiente, por favor. Entonces, yo voy a hablar esencialmente del DSM-5 rápidamente porque el CIE 11 es muy parecido en lo que respecta al autismo, ¿ya? Hay algunas variables muy ligeras, pero lo que diríamos, se utiliza mucho más a nivel internacional es el DSM-5, que apareció en mayo de 2013, para los colegas que conocen, diríamos, este aspecto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces es un resumen de lo que acabo de decir, ¿no? No hay algo nuevo, pero yo voy a insistir en algunos puntos específicamente, ¿no? Dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, a nivel de diferentes situaciones. Los síntomas son actuales o deben lógicamente observarse en los antecedentes, pero para los antecedentes justamente hay que hacer una buena historia clínica, como ustedes saben, ¿no? Porque, y esto es muy particular, cuando se trata de los antecedentes, por ejemplo, ¿no?, del desarrollo del lenguaje. Es impresionante porque cuando uno tiene la práctica en este tema, puede ser impresionante en el sentido de que incluso cuando se trata de padres jóvenes, a veces están en desacuerdo los dos padres sobre en qué momento, por ejemplo, dijo la primera palabra, la primera frase, o si hubo efectivamente una evolución lenta o relativamente rápida o normal. Cierto, esto puede ser, vamos a decir, difícil cuando es un primer hijo, ¿no? O primer niño o niña. Pero cuando hay 2 o 3 niños, igual, uno se da cuenta que no hay vamos a decir, una concordancia en las informaciones. Y a veces hay disputas, vamos a decir, peleas entre ellos en la consulta, ¿no? No, te equivocas, no ha sido así. Y eso es a nivel, diríamos, de todas las informaciones que uno puede intentar tener por los antecedentes. Y hay, lógicamente, como decimos luego, el déficit en la reciprocidad social y emocional, el acercamiento social es anormal, es decir, la manera de comportarse, diríamos, con las otras personas es inmadura o no corresponde, diríamos, a la situación. Vamos a ver luego de qué manera. Siguiente, por favor. Hay déficit en las conductas de comunicación no verbal. Ya hablamos de las anomalías en el contacto visual
en lenguaje corporal o ausencia de expresiones o gestos faciales, a tal punto que incluso muchos de los autistas de alto nivel incluido pueden tener una, como ellos mismos le dicen, mis colegas me dicen que tengo una máscara, no tengo expresión, diríamos, que concorda con la situación, y claro, esto también está en relación con con las dificultades, por ejemplo, de comprender el implícito, que vamos a hablar luego, ¿no? Déficit en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas en función del nivel de desarrollo, en función del grado de desarrollo. Quiero decir, comportamiento de una persona vamos a decir, de 20, 25 años, se espera que sea en adecuación con el comportamiento social, y sin embargo nos encontramos muchas veces con el hecho de que pueden comportarse incluso como niños, como decimos nosotros, de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, a eso se refiere relaciones adecuadas al grado o nivel de desarrollo. Y lógicamente también dificultades para compartir juegos imaginativos, es decir, ya en contacto con otros niños, o simplemente la utilización de los propios juegos, ¿no? Es que lo utilizan de manera adecuada o no en relación al juego en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, hay niños que les gusta jugar, no hay niños, los niños que les gusta jugar con pequeños carros, ¿no? Que lo hacen rodar, etc. El autista no necesariamente va a hacerlo rodar como todos los otros niños, sino puede inclusive solamente tenerlos para alinearlos de una manera, o para tirarlos frente a la pared y escuchar el sonido que hace frente golpeándolos contra la pared, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere cuando no hay una buena utilización de los juegos desde el punto de vista imaginativo. Siguiente, por favor. Los patrones de comportamiento de interés o actividades restringidas, diríamos, según esta clasificación americana, debe haber dos del conjunto que viene luego, ¿no? Por lo menos dos, dice, ¿no? El habla, los movimientos o manipulación de objetos de manera estereotipada o repetitiva, excesiva fijación en las rutinas, de las cuales hablamos hace rato, o excesiva resistencia al cambio, o intereses altamente restrictivos y fijos. Siguiente, por favor, de intensidad desmesurada. Ahora, el tema de la reacción, si se quiere, digamos, al aspecto sensorial, incluso a los cambios de temperatura, es otra cosa que es más particular, tanto como la reacción frente al dolor. La cuestión, diríamos, de la sensorialidad se refiere a auditiva, visual, táctil, etc., ¿no? Por ejemplo, muchas personas con autismo no soportan tal o cual tipo por ejemplo, la seda. Dicen, las madres lo dicen, ¿no? Yo he tenido siempre que vestirlo, vamos a decir, exclusivamente con algodón, porque no soporta la seda, no soporta la lana, no soporta tal cual cosa. ¿Sí? Entonces, incluso, y eso es bien particular con las personas de alto nivel, el solo hecho de pensar que pueden utilizar eso les provoca angustia, ¿no? Entonces, todas esas cosas son, diríamos, interesantes para poder justamente hacer el diagnóstico de autismo en las personas con alto nivel. Igual a los cambios de temperatura. Hay personas con autismo. Estamos hablando, diríamos, de un conjunto de manifestaciones, ¿no? Ustedes saben que en medicina, si alguien tiene un síntoma, no va a ser un diagnóstico a partir de un síntoma, ¿no? Tiene que haber un conjunto de signos y de síntomas para efectivamente hacer. Quiero decir que hay algunas personas que soportan muy bien el calor o el frío, etcétera, etcétera. En Europa o aquí hay personas que salen, diríamos, a la calle justo en invierno con un vestido, diríamos, que no le cubre mucho, etcétera, ¿no? Puede ser parte de su modo de funcionamiento, no se puede hacer un diagnóstico a partir de eso, ¿no? Pero en general, por ejemplo, para los autistas, sobre todo cuando tienen un nivel bajo, intelectual bajo,
apenas llegan a su casa se desvisten, ¿no? Y pueden caminar desnudos, etc. Eso porque han hecho el esfuerzo de guardar, si se quiere, el vestido y la ropa al exterior o en la escuela, ¿no? Entonces hay una sensorialidad que es muy particular. La reacción al dolor ya es algo que diríamos impresionante, puede ser impresionante, ¿no? En el sentido de que los autistas generalmente cuando, mejor dicho, los desórdenes de comportamiento o los trastornos de comportamiento de las personas autistas con bajo nivel, para nosotros es más fácil de detectar, ¿no? En el sentido de que si hay desórdenes de comportamiento más o menos graves o inesperados, se dice que según las publicaciones, más del 50% están en relación con problemas físicos. Es por eso que se pide que haya una evaluación médica constante, ¿no? Por lo menos en los niños cada 3 meses o cada 6 meses y más si tienen efectivamente un problema orgánico definido, ¿no? Para justamente ver si no tiene problemas en los dientes, en la garganta, en los oídos, etcétera, etcétera, porque como muchos de ellos no van a poder hablar, todo cambio en su persona o en el entorno se traduce sistemáticamente para el desorden de comportamiento, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la primera pregunta o las primeras preguntas que uno hace es que duerme bien, come bien, el tránsito intestinal es correcto, etcétera, 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 ¿no? Las cosas básicas, y que muchas veces incluso los padres tienen dificultad para decir, por ejemplo, en el sueño, sí, duerme bien, dice, ¿no? Y el otro padre le dice, no, yo me desperté el otro día y no dormía, estaba con los ojos abiertos, pero no dormía, estaba en su cama, pero con los ojos abiertos. Y eso va a hacer que al día siguiente el niño o la persona puede tener desorden de comportamiento, ¿no? Trastorno de comportamiento. Entonces hay que ser muy vigilantes sobre esto. Cuando es el dolor, como digo, es más, diríamos, particular, puede tener un dolor vamos a decir, la uña encarnada, ¿no? Que puede ser muy dolorosa, ¿no? Una persona con alto nivel intelectual y autista decía, yo sentía algo en el pie, pero bueno, seguía caminando. Y llegó a emergencia cuando ya estaba prácticamente, vamos a decir, con una inflamación severa, ¿no? Y los médicos no comprendían cómo era posible que él haya podido soportar todo eso. Y hay otros casos, anécdotas que son también impresionantes, ¿no? Una de ellas, un joven que le gustaba el rugby, entonces que es bastante violento, alguien se le vino encima, y él no se dio cuenta. Bueno, dijo él que sentía algo en el tobillo, ¿no? Sentía algo en el tobillo, dice, pero bueno, yo seguí corriendo, siguió corriendo, no caminando, corriendo, hasta que un momento ya no pudo caminar. Entonces, cuando le llevaron a examinar, tenía los 2 huesos rotos, ¿no? El peroné y la tibia estaba roto, con fractura, doble fractura. Entonces, para darles cuenta, para insistir sobre este aspecto de la reacción particular que pueden tener frente al dolor. Siguiente, por favor. Entonces, volvemos a esto. El DSM-5 ya no pone límite, diríamos de 3 años, como estaba la clasificación precedente. Dice, debe estar presentes en el periodo temprano del desarrollo, etcétera, etcétera. O pueden no ser observados hasta que la demanda social excede, ¿no? a las capacidades o compensada por estrategias aprendidas. Lo que quiere decir, efectivamente, que los síntomas y los signos tienen que ser observados o buscados, mejor dicho, de manera organizada, con una historia clínica detallada, ¿no? Desde que nace hasta que va a la escuela. Generalmente uno lo detecta o lo observa de manera cuando hace una historia clínica bien detallada. Cierto que los profesores incluso pueden decir, no, ese niño está muy bien, ¿no? Pero la particularidad
particularidad es que ellos pueden hacer un esfuerzo, diríamos, impresionante cuando están con otros niños por esta capacidad, como les decía inicialmente, de observación, de adecuación, diríamos, parcial a esta situación, pero apenas salen de ese cuadro, ellos manifiestan efectivamente los síntomas. Los síntomas causan limitaciones significativas a nivel social, yo diría personal, familiar o laboral, ¿no? Porque es igual, esto va lógicamente manifestarse también, diríamos, desde todo punto de vista, ¿no? Solamente que hay que tener cuidado en bien a observarlos y a detectarlos de manera adecuada. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo esta clasificación, las alteraciones no se explica mejor por discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, ¿no? Discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo pueden coexistir. En el sentido, bueno, en general, el diagnóstico que se hace es autismo con déficit intelectual o autismo sin déficit intelectual. Entonces, eso va a ser la primera categorización. Luego hay que ver que efectivamente exista el conjunto de síntomas que están indicados aquí, porque en esta última clasificación hay un nuevo capítulo que es el trastorno de la comunicación social. En teoría, esto excluye, diríamos, a muchos Asperger, y eso hay que tener también bastante cuidado. ¿Qué significa el trastorno de comunicación social? No es el trastorno de comunicación según solamente el lenguaje, sino también del comportamiento en un medio social, ¿no? Diferente al habitual. Quiero decir que cuando se hace la historia clínica de estas personas, uno no observa, diríamos, los síntomas autísticos clásicos. Yo insisto en que tiene que ser bien detallada, pero en cambio tener dificultades a comunicar con los otros, tener una cierta inhibición, como decimos, ansiosa, la fobia social, justamente, por ejemplo, puede entrar dentro de esta categorización o ser asociada, y de esa manera efectivamente excluirse el diagnóstico de autismo. Siguiente, por favor. Hay que especificar también lo que ya decimos, y si hay una asociación, diríamos, a cualquier problema médico de cualquier orden, ¿no? Yo a menudo digo, las personas, no solamente yo, los especialistas que escriben incluso libros especializados sobre el autismo, dicen, los autistas se diferencian de los otros simplemente en el hecho de que tienen otro funcionamiento intelectual diferente, ¿no? Es otra forma de inteligencia, nada más. Entonces quiere decir que pueden tener cualquier problema médico diferente, como todo el mundo. Vamos a decir genético, neurológico, metabólico, como todo el mundo, ¿no? Solamente que funcionan de manera diferente. La integración, diríamos, de las informaciones y del comportamiento frente a los otros puede ser diferente. Y bueno, hay la cuestión de la catatonia, que también es otro capítulo, ¿no? Podemos abordarlo si ustedes gustan, pero la catatonia dentro de diríamos, del autismo es bastante, bueno, es particular, no es tan diferente pero es diferente, disculpen, pero es diferente de la catatonia esquizofrénica, vamos a decir, ¿no? Tiene sus particularidades. Siguiente, por favor. La novedad, que es bastante discutida, no es, bueno, los autores, diríamos, de este capítulo del trastorno del espectro autista, de la clasificación americana sobre todo, describen 3 niveles de gravedad, si se quiere, y al describir 3 niveles de gravedad, lógicamente indican, o por lo menos se debe indicar, el grado de ayuda que necesita esta persona, ¿no? En teoría, yo les digo en teoría, por ejemplo, si una persona tiene autismo y tiene al mismo tiempo alto nivel intelectual, en teoría va a estar en
basta que, por ejemplo, la persona con alto nivel intelectual tenga un problema social de tipo depresión, por ejemplo, puede pasar incluso a necesitar ayuda muy notable. O sea, se da cuenta. Aún a pesar de que tengan manifestaciones ligeras, como se dice, o leves del autismo, y tengan buenas capacidades intelectuales. Entonces hay que relativizarlo, pero esta relativización, si se quiere, es en función efectivamente de la experiencia y el conocimiento que puede tener el especialista, ¿no? Que hace ese diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, voy a pasar rápidamente las bases neurobiológicas, genéticas, que es también, digamos, otro campo específico dentro del autismo, porque a pesar de todas las investigaciones en genética, lamentablemente todavía no se ha encontrado precisamente cuáles son los genes o los cromosomas que están implicados. O sea, hay muchos estudios de grupos internacionales que están implicados en esto, ¿no? Siguiente, por favor. Las causas estructurales también, efectivamente, han dado lugar a múltiples publicaciones internacionales, sobre todo de las anomalías en la corteza cerebral, en el cerebelo, la amígdala, el hipocampo, septum, cuerpo mamilares, etc. Pero hay una publicación de colegas de Israel en el 2015 que ha hecho un análisis pero bien exhaustivo de todas las publicaciones sobre de las anomalías, diríamos, del cerebro en los autistas, y llegaron a la conclusión que lamentablemente no hay algo específico que pueda explicar el conjunto, ¿no? A tal punto que el profesor Simon Baron-Cohen, que es el super especialista de Cambridge University de Inglaterra, hace 3 años decía él que lamentablemente, a pesar de los avances, diremos, tecnológicos y las investigaciones sobre el funcionamiento cerebral del autismo, del autista, pero de la población general, todavía no se ha logrado comprender lógicamente el funcionamiento del cerebro. Siguiente. Sin embargo, yo les puse aquí una imagen que es interesante porque puede explicar, si se quiere, algunos cambios que se observan en el autismo, ¿no? Hay, por ejemplo, en lo que respecta a la corteza prefrontal, que está implicada en el pensamiento abstracto y la comunicación social, a nivel del autismo, las parcelas de células pueden estar desorganizadas y las neuronas pueden ser efectivamente, vamos a decir, alteradas en general, ¿no? La corteza prefrontal ventromediana, que está vinculada con la capacidad para imaginar los pensamientos y sentimientos de otras personas, a nivel del autismo hay una hipoactividad. Igual en la amígdala, que está en el procesamiento de emociones, pero también en el proceso de memoria. Entonces, a nivel del autismo hay una deficiencia en la conectividad con las otras regiones cerebrales. Igual con la corteza parietal posterior, que está implicada en la percepción visual espacial, a nivel del autismo hay una hipoactividad, y esto puede indicar efectivamente un procesamiento que es más o menos deficiente. El cuerpo calloso, sobre todo la parte posterior, diríamos, de los cuerpos, del cuerpo calloso, que vamos a decir, participa en la conexión de los 2 hemisferios parietales. A nivel de la conexión de los hemisferios derecho e izquierdo, entonces hay una disminución, diríamos, de estas neuronas, ¿no? La corteza temporal también, que participa en la empatía y la atención, a ese nivel se han encontrado, diríamos, parcelas de células desorganizadas. En resumen, hay anormalidades, diríamos, que han sido constatadas, que han sido observadas con los estudios, diríamos, de los autistas, lógicamente, post-mortem. Pero también en algunos casos hay publicaciones según las técnicas actuales de la
resonancia magnética nuclear y la resonancia magnética nuclear funcional, ¿no? La siguiente, por favor. Otros factores ambientales han sido, diríamos, también objeto de estudio en relación con el autismo, los metales pesados, el plomo, por ejemplo, ¿no? Los factores obstétricos, el estrés, ácido fólico, polución atmosférica, etcétera, etcétera. Y las causas genéticas conocidas, ya saben ustedes, el X frágil, ¿no? Que en un tercio de los casos está en relación, diríamos, o tiene manifestaciones de tipo autístico, ¿no? Siguiente, por favor. Rápidamente, la epidemiología que se observa es 1 sobre 100 personas. Sexo ratio, 3 a 4 hombres por una mujer, el riesgo en los hermanos de 3%, cuando hay gemelos monocigotos de 60%, gemelos dicigotos de 3%. El riesgo con un fenotipo extendido es a nivel monocigoto de 90% y dicigoto de 10%. Efectivamente, cuando se hace el análisis de la historia clínica, por ejemplo, uno tiene que preguntar los antecedentes familiares, como en todo problema médico, ¿no? Antecedentes familiares, y ahí uno observa que el abuelo o los padres o los familiares de uno o de otro han tenido, no necesariamente autismo. Las publicaciones insisten sobre el desorden del lenguaje, por ejemplo, que entra dentro del problema de comunicación, o comportamiento, vamos a decir, particular o diferente, ¿no? Y cuando uno hace esas preguntas, obtiene informaciones, ¿no? Efectivamente, mi abuelo decían que él tenía un comportamiento raro, que nunca salía, que estaba siempre en su casa, que hacía tal cosa de manera impresionante, pero nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. El síndrome de Asperger lo voy a abordar también rápidamente porque lógicamente en un momento se ha confundido, diríamos, Asperger con alto nivel intelectual exclusivamente. Cierto, los Asperger no tienen déficit cognitivo intelectual, pero como yo lo digo siempre, muchos colegas y muchos psicólogos olvidan que el déficit cognitivo intelectual según las clasificaciones internacionales es menos de 70. ¿No? El síndrome de Asperger, cuando se dice que no tiene déficit cognitivo, quiere decir simplemente que su nivel intelectual está superior a 70, nada más. Y o que no ha tenido mucho retraso en el desarrollo del lenguaje. Son los dos términos que van a diferenciar, si se quiere, el autismo tal como yo les indico acá del síndrome de Asperger. Siguiente, por favor. Entonces, las manifestaciones del autismo, insisto, y regresamos a esto mismo, desde la niñez con perturbaciones graves, diríamos sociales y comportamiento limitado estereotipado, la ausencia de retraso mental y los desórdenes del desarrollo del lenguaje son menores. ¿Menores hasta qué punto? Esa siempre ha sido el problema, diríamos, que todos los especialistas se han planteado, y esto ha hecho también, porque yo he seguido el desarrollo de las discusiones antes de la publicación del DSM-5, ese era uno de los aspectos, diríamos, que han hecho que justamente el Asperger salga de la clasificación actual americana, ¿no? Pero de todas maneras está parcialmente integrado, vamos a ver luego. Entonces, siguiente, por favor. Los desórdenes de la coordinación motora son a menudo importantes, pero no necesariamente, ¿no? La tasa de prevalencia es variable también según las publicaciones. Unos dicen de uno, como Atwood, que es un colega americano, australiano, disculpe, Tony Atwood, plantea de 200 a 500, el promedio está entre 300 a 400, ¿no? El sexo ratio sí es relativamente constante y el diagnóstico comienza o es hecho más tarde, ¿no? En general, por lo mismo que decimos, si esta persona tiene un buen nivel intelectual, entonces las manifestaciones pueden ser leves. Siguiente. Bueno, ahí no voy a pasar rápidamente a los tests, podemos hablar si gusta
tests existen. Los que son no específicos, el WISC, la WISE son tests que ustedes conocen, ¿no? Para la inteligencia. El ADR, el Autism Diagnostic Interview, la segunda versión revisada, y el A2, Autism Diagnostic Observation Schedule genérico, entonces genéricos, ¿no? Son más específicos para evaluar, diríamos, las cuestiones del autismo. El CAST, Charcot Asperger Syndrome Test, es más claro, y la escala, digamos, australiana por Asperger también. Sigan, por favor. Igual que el AAA, como decimos nosotros, adulto Asperger Assessment, que es relativamente más fácil de la pasación. Hay otros test que se utilizan de manera más frecuente, como por ejemplo la CARS-T, ¿no? Charcot Autism Rating Scale, ¿no? Porque es de pasación más rápida, se le puede hacer directamente durante el examen clínico. Comporta, como ustedes saben, 15 ítems graduados de 1 a 4, y el total puede ser entonces de 15, cuando los 15 son normales, vamos a decir, a 60 cuando los 15 ítems son graves. Entonces, y va de 15 a 30 cuando la persona tiene algunos rasgos autistas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque hay muchos niños que, por ejemplo, o algunos niños que se pueden balancear, que pueden no tener una mirada constante, etcétera, etcétera, entonces va a entrar dentro de los rasgos autísticos sin hacer el diagnóstico de autismo, ¿no? A partir de 30 se considera que hay un autismo ligero o moderado hasta 38, y a partir de 38 autismo severo. Como yo digo siempre, a pesar de que se hace el diagnóstico de autismo severo, sobre todo en personas con alto nivel intelectual, paradójicamente, no es nada peyorativo, no quiere decir que la persona está alterada. Yo conozco personalmente Asperger o autistas de alto nivel que han hecho doctorado de filosofía, por ejemplo, que salen en la televisión. Cuando uno les ve en la televisión que responden a preguntas, lo responden de manera adecuada, ¿no? Pero como yo digo, como yo les conozco, apenas termina la entrevista, hay que verlo, ¿no? Entonces ahí manifiestan todos los síntomas, porque se han podido contener durante un tiempo limitado, pero lógicamente después las manifestaciones pueden ser visibles de manera más o menos importante. Siguiente, por favor. Otra de las cosas que se observa, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Desean estar con los otros o hacer como los otros, amigos o amigas, adolescentes, por ejemplo, no saben cómo hacerlo, cómo hacerse de amigos, cómo hacerse de amigas. Lo hacen de manera tan inmadura que no efectivamente llegan a obtener lo que buscan, ¿no? Dificultad para comprender los códigos sociales de igual manera. Siguiente, por favor. La comunicación verbal y no verbal, la utilización de frases inhabituales a pesar de que pueden tener un buen nivel intelectual. El problema de la modulación de la voz, algunos hablan de manera, como decimos, robotizada, ¿no? Sin tener esa graduación o modulación de la voz. Comportamiento, intereses y actividades particulares, como decíamos, cuando se interesan en algo, se focalizan de tal manera que dejan de lado otras cosas que pueden parecer naturales. Pueden adaptarse a las circunstancias, aprendizaje, como hablaban de la situación, pero tienen bastante dificultad frente a lo desconocido. Entonces, eso les provoca bastante angustia, y eso es una de las características también, diríamos, de las personas, sobre todo cuando tienen alto nivel. Siguiente, por favor. Los trastornos de sueño, gastroenteritis, la comorbilidad psiquiátrica es general, si se quiere, ¿no? Estamos hablando que ellos pueden sufrir de todos los problemas médicos conocidos, ¿no?
hasta integrar trastornos de la alimentación, esquizofrenia, o sea, problemas graves de comportamiento, trastornos de personalidad, etcétera, etcétera. Esto, vamos a decir, sobre todo el trastorno de la personalidad y Asperger, es también su tema de controversia, ¿no? Se puede hacer un diagnóstico de personalidad en una persona que tiene Asperger o que tiene autismo. Bueno, mi punto de vista, ¿no? No es necesariamente, yo pienso que sí, y yo lo hice ya, yo lo hago en mi consulta, ¿no? Y los colegas de los centros hospitalarios universitarios de París parecen estar de acuerdo, eso es lo único que les puedo decir, ¿no? Porque efectivamente si hay un conjunto de problemas que es compatibles con el diagnóstico de personalidad borderline, ¿por qué no hacerlo, no? Y al mismo tiempo, efectivamente, según la historia clínica también. Las publicaciones americanas con la esquizofrenia, con la psicosis son más claras, ¿no? Hay, lógicamente, Asperger o autismo de alto nivel que tienen esquizofrenia. Yo tengo varios pacientes, les puedo decir, ¿no? Y tienen un tratamiento específico para la esquizofrenia, pero que no elimina justamente el problema del autismo. La primera publicación de esquizofrenia con autismo ha sido en 1991, American Journal of Psychiatry. Fred Volkmar, que es una autoridad, diríamos, analizó, diríamos, 109 historias clínicas, si mal no recuerdo, de los cuales había uno que tenía justamente la sintomatología de esquizofrenia y autismo. Entonces, él lo hizo según las historias clínicas, pero las investigaciones posteriores a esto ya fueron mucho más claras, ¿no? Y es por eso que se habla efectivamente de la posibilidad de hacer diagnóstico otro que Asperger y desórdenes de la personalidad. Volvemos a lo mismo. Cualquier problema psiquiátrico, desde la ansiedad, depresión, esquizofrenia, desorden bipolar o otro, puede coexistir. Y la clasificación americana lo indica, ¿no? En la última parte, ¿no? La asociación es posible, como la asociación de déficit intelectual con el autismo, puede ser igualmente. El abuso de drogas y la psicosis aguda, bueno, lo mismo, ¿no? Siguiente, por favor. El alto nivel intelectual. Entonces, siguiente. Bueno, la inteligencia pasamos a una definición, porque hay muchas definiciones de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Todos los psicólogos, psiquiatras se preguntan siempre. Es difícil es una definición que les muestro ahí, ¿no? Capacidad de adaptarse a situaciones diferentes, vamos a decir, de manera adecuada. Siguiente, por favor. Esto implica una plasticidad en las representaciones, procesos mentales, comportamientos, ¿no? Todo, ¿no? Y, lógicamente, esta capacidad intelectual debe manifestarse en situaciones diferentes, debido a este grado elevado de generalización que pueden tener. Siguiente, por favor. Entonces, las concepciones de la inteligencia, según la historia, lógicamente, el primero fue un francés en 1905, Alfred Binet, ¿no? Y luego, a partir de ahí, hubo la otra, diríamos, el primer test de inteligencia, Terman, Merrill y Binet, fueron en 1916, etc. Y la primera publicación de Wexler ha sido de su primer test en 1956. Al siguiente. Las inteligencias, Gardner es un colega americano que ha hecho una primera publicación sobre las inteligencias múltiples en 1986, si no me equivoco. Y luego Chen y Gardner, diremos, han hecho otra compilación. Hay varias formas entonces diferentes de inteligencia. Siguiente, por favor. En 83 fue la de Gardner. Hay una inteligencia musical, inteligencia corporal sinestésica, lógico-matemática, lingüística, espacial, naturalista, etc., que corresponden lógicamente a posibilidades y capacidades que puede tener el individuo en función de estos diferentes aspectos, ¿no? En la inteligencia naturalista, por ejemplo, el individuo se interesa a todo lo que es la naturaleza, puede interesarse a la flora, a la fauna de manera bien particular, tener la capacidad de hacer clasificaciones, etcétera, etcétera. Darwin, por ejemplo, Charles Darwin,
especialista, tenía una inteligencia, se dice, naturalista bien desarrollada, y gracias a eso pude hacer esa clasificación, las clasificaciones que conocemos nosotros. Siguiente, por favor. Inteligencia interpersonal, capacidad, lógicamente, de poder autoanalizarse, e inteligencia interpersonal o social, cómo relacionarse con los otros, ¿no? El individuo puede no ser muy inteligente, pero tener una habilidad, como se dice, de contacto social que los otros no lo tienen, ¿no? Y a partir de ahí puede desarrollar cosas o desarrollarse de manera diferente a los otros, que pueden tener una inteligencia superior, pero que no tienen esas habilidades, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos, diríamos, hace rato. Esto es el coeficiente intelectual según Wechsler, ¿no? De 70 a 84 es lo que hablamos hace rato de inteligencia límite, de 85 a 114 inteligencia normal, teniendo en cuenta que según Wechsler la inteligencia, diríamos, mediana está entre 90 a 110, ¿no? El 50% de la población mundial, por extrapolación lógicamente, tendría de 90 a 110, está considerado como dentro de la normalidad, la mediana 100. De 85, normal, vamos a decir, débil o ligera, y de 110 a 115, normal fuerte. Y a partir de ahí consideramos que de 115 a 129 la inteligencia superior, 130 a 144 alto potencial intelectual, y a partir de 145 vamos a decir muy alto potencial intelectual. Sabiendo que muchas, sobre todo la clasificación, el test de Wechsler va hasta 160, ¿no? Pero se considera que hay otras maneras de evaluar, diríamos, la inteligencia superior a esto, ¿no? Siguiente. Características de la persona con alto potencial intelectual: la curiosidad y sed de aprender, una tendencia al perfeccionismo, ¿no? Tiene que hacer cosas de manera bien, ¿cómo se dice?, organizada, inhabitual, como se dice, y por qué no cosas que no existe o no podían existir. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque según las publicaciones internacionales, justamente el hecho de que hay esta característica hace que haya un aumento de manifestaciones ansiosas y depresivas en esta población. Porque a veces el individuo no llega a hacer lo que desea hacer, lo que piensa hacer, por razones en general exteriores, a él mismo, exteriores, y al no poder hacerlo, entonces se va a frustrar. Y esta frustración, si es, diríamos, de manera más o menos importante o frecuente, va a provocar lógicamente manifestaciones sociales que se considera que es superior al promedio de lo que existe en la población general. Poca estima de sí. A partir del momento en que decimos que no logra obtener lo que quiere, entonces eso va a autoalimentar, si se quiere, la mala estima que tiene, la estima, diríamos, disminuida de sí mismo. Entonces tiene miedo de sí mismo, de lo que es, de las consecuencias, y sobre todo de los pensamientos desbordantes, ¿no? Porque como tiene un pensamiento que, no sé si lo he indicado, creo que sí, un pensamiento, entre comillas, en arborescencia, que es simplemente, digamos, un pensamiento con ideas múltiples que se presentan rápidamente y que él no logra controlar a veces, ¿no? Entonces puede perderse en sus propias ideas en un momento determinado, y lo que va a favorecer efectivamente esas manifestaciones ansiosas. Siguiente. La conciencia metacognitiva, saber identificar y reutilizar esta vez los conceptos y las estrategias, ¿no?, que emplea para resolver los problemas. El interés exagerado por ciertos temas, justamente ese es un aspecto que puede confundir con los Asperger, ¿no?, que pueden estar en este tema. Pero, como yo les digo siempre, ¿no?, por ejemplo, una manera de diferenciarlo, ¿no?, donc, Asperger de alto nivel intelectual. La persona con alto nivel intelectual que se interesa a algo, si le invitan a una conferencia que le interesa, él va a ir y va a tener una interacción social fluida, sin problema con las otras personas, ¿no? En cambio, la persona con Asperger
va a estar focalizada en un tema, y si va a esa reunión no va a saber cómo actuar con nosotros. En general se aísla, ¿no? Está ahí, pero se aísla, no puede tener una interacción fácil con los otros. Aprendizaje precoz de la lectura, que es también variable, ¿no? Hay algunos niños que comienzan a leer de los 3 años y otros que pueden comenzar a leer más tarde. Puede ser en función de sus propios intereses también, o indicado o estimulado por su medio ambiente, ¿no? Hipersensibilidad, que puede ser bastante, digamos, que puede ir hasta una hipersensibilidad emotiva, ¿no? Cuando recibo personas con alto nivel intelectual, sin necesariamente Asperger. Yo tengo a la mano siempre, como decíamos, los pañuelos descartables, ¿no? Porque generalmente cuando comienzan a hablar, etcétera, y pueden tener emociones desbordantes, como se dice, muy fácilmente, más fácilmente que el promedio, por lo menos, ¿no? Altruismo y un temperamento solitario y una somatización fácil, por las razones que le acabo de decir, ¿no? Es decir, manifestaciones ansiosas que van a traducirse lógicamente por somatizaciones. Siguiente, por favor. El lenguaje es florido, una capacidad que es, diríamos, debido a justamente las lecturas que son, como tienen tendencia a leer mucho más, el lenguaje va a ser más florido. Fuerte sentido de la justicia, todo lo que es injusto es insoportable, ¿no? Provoca una reacción que puede ser más o menos fuerte en función de la situación. Gran capacidad de atención, una madurez intelectual superior y una afectividad de desarrollo psicomotor que puede estar en desnivel, ¿no? Siguiente, por favor. Un buen sentido del humor, sobre todo de la ironía y del sarcasmo, que es frecuente en esta población, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay personas que pueden ser irónicos sin necesariamente tener alto nivel intelectual. Es el conjunto de manifestaciones que va a indicar, ¿no? Sensibilidad, armonía musical o estética, etcétera. Fuerte capacidad, una memoria que puede ser impresionante, ¿no? En función de las situaciones, en función del interés también que tenga. La memoria, como ustedes saben, está en relación con el interés que el individuo pone en una cierta circunstancia, pero a pesar de eso, de manera general, vamos a decir que tienen una memoria que es impresionante. Puede seguir una conversación, una exposición haciendo otra cosa, ¿no? Me dicen, estaban hablando de un tema y yo estaba dibujando, escribiendo otra cosa, pero captando al mismo tiempo y haciendo bien las dos cosas. No quiere decir que se distrae y hace otra cosa de manera, diríamos, inadecuada, ¿no? Fácil e importante justificar sus comportamientos a posteriori, y a eso es debido a lo que puede hacer bien o mal, como se dice. Siguiente, por favor. Dificultad de tomar decisiones que no son lógicas, ¿no? Esa es una de las características, ¿no? Es difícil, en general, para las personas de alto nivel intelectual, de resolver problemas amorosos, vamos a decir, problemas sentimentales, emocionales, reacción frente a los otros. No saben, adoptan en general, diríamos, comportamientos inadecuados que sorprenden, ¿no? Porque se sabe o saben que son inteligentes, pero que frente a un problema de esa naturaleza se desconciertan. Y el pensamiento dicho, que se dice arborescente, ¿no? En general corresponde a que las ideas se desarrollan de manera diversificada, ¿no? Hay una profusión de pensamientos que llega de manera casi constante y que hace que el individuo pueda perderse en sus propias ideas, como decía. Siguiente. Los centros de interés pueden ser diversos y variados, ¿no? Generalmente salen fuera de la norma, ¿no? Siguiente, por ejemplo. Siguiente. Se apasionan por varios sujetos y cambian a menudo en función de les interesa por un momento por esto y después se aburren fácilmente si no tienen interés efectivamente por algo. Si no están ocupados, tienen que estar ocupados, si no se aburren. Siguiente, por favor. Su vida relacional, dificultad de integración en los grupos, suscita fácilmente el interés o el rechazo en función, esta vez, de la personalidad del individuo, lógicamente, ¿no? Si es bastante sociable en función del tipo de inteligencia, por ejemplo, que decíamos hace rato, entonces pueden ser fácilmente aceptados, pero si el individuo tiene otra personalidad que es mucho más difícil, vamos a decir, puede provocar rechazo. Buscan la compañía general de personas más adultas. Esto se ve sobre todo en los niños, ¿no? También en los jóvenes, ¿no?
no están mucho con personas de su edad. Generalmente están más con los mayores o ahí se sienten en su medio, ¿no? Mucho más. Porque pueden discutir y conversar de cosas, entre comillas, más interesantes. Siguiente. Entonces, puse aquí un cierto resumen de la clínica del autista con alto nivel intelectual. Es dificultad en el lenguaje implícito. Esto es algo que efectivamente es una característica que es propia, diríamos, a esta población, ¿no? Quiero decir que a pesar, y eso es verídico, ¿no? Tenía ustedes que verlo, constatarlo, tienen que aceptar lo que yo les digo, ¿no? Según el test de Wechsler, ustedes saben que es cuestión de coeficiente verbal, coeficiente, etc. El coeficiente verbal 154, una jovencita, bueno. Y sin embargo, toma las cosas de manera literal, ¿no? A menudo, no comprende bien las expresiones habituales, ¿no? Bueno, entonces, eso impresiona y puede inclusive provocar reacción negativa de su entorno, ¿no? Pueden pensar que se están burlando de la otra persona, pueden pensar que como decimos nosotros, se está haciendo para el que no comprende, pero en realidad no lo comprende. Y eso hace que pueda tener justamente problemas personales, familiares y laborales, más o menos graves. Entonces, el lenguaje siempre de las personas con Asperger es directo. Puede tener, diríamos, en función de las personalidades o del desorden de personalidad que hablábamos hace rato, un comportamiento diferente, pero en general son directos. Todo es sin de todo, ¿no? Y eso puede igual sorprender a las personas que están frente a ellos, ¿no? Siguiente. Hay una baja tolerancia a los cambios, carencia de perspicacia en cuanto a los sentimientos, necesidades y los intereses de otra gente, porque hay una falta justamente de la empatía. Entonces, eso hace que estas personas tengan problemas para comprender a los otros el funcionamiento, a pesar de sus capacidades intelectuales. Eso es bastante sorprendente, ¿no? Doctor, yo veía que mi prima, vamos a decir, estaba llorando, pero claro, yo comprendía que estaba llorando, que estaba triste, ¿no? Pero no sabía qué hacer, por ejemplo, dice, ¿no? Ir a abrazarle, ir a decirle algo, cómo decirle, etcétera, etcétera. No siempre es así, pero eso da una idea, diríamos, de la dificultad, diríamos, a ponerse en la situación de la otra persona. Siguiente. Particularidades sensoriales que ya hablamos hace rato, la comorbilidad psiquiátrica que puede ser efectivamente bien variable. Bueno, entonces, muchas gracias, he terminado mi presentación. Si tienen ustedes preguntas, pueden decir. En ese tipo de autistas es la práctica de habilidades sociales, ¿no? O sea, hay que incidir en eso. Lógicamente, ¿no? Cuando usted dice práctica social, me quiere decir que... Las habilidades sociales, o sea, el poder interactuar con el grupo, Así es. conversar, saber saludar, saber cómo responder de repente a un halago, ese tipo de cosas. Claro. Que no entienden, ¿no? Así es. Efectivamente, es una de las características, ¿no? de estas personas, ¿no? Cuando, me repito, tiene solamente o tiene buenas capacidades intelectuales, entonces lo relacional es algo simple, fluido, ¿no? No hay ninguna dificultad cuando tienen el problema de Asperger o autismo con alto nivel intelectual. Entonces la persona no sabe precisamente actuar de manera adecuada, incluso cuando han aprendido, como ellos lo dicen, ¿no? A funcionar como los otros. En un momento, por ejemplo, pueden abordar un tema. Si es un tema que le interesa, uno está seguro que va a tratar de intervenir en la conversación y va a captar la conversación sin tener en cuenta si les interesa a los otros, ¿no? Entonces sigue hablando y los otros se miran entre ellos, y como tienen dificultad para comprender el funcionamiento no verbal, o sea, el lenguaje corporal de los otros, ellos van a seguir, ¿no? A pesar de que los otros pueden hacer gestos o mímicas, dando a entender que no les interesa, pero ellos siguen ahí. Eso es efectivamente las dificultades en las habilidades sociales. Gracias. Sí. Una
pregunta, hablabas de la parte genética, ¿has tenido oportunidad de ver en una familia varios autistas? Sí, sí, lamentablemente sí, digo yo, porque una mamá que tiene 3 niños autistas es dramático, ¿no? Porque como ella me dice, yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana, yo trabajo y no termino sino a las 12 de la noche, ¿no? Porque tiene que ocuparse de manera... Sí, sí, lamentablemente sí existe. Doctor, bueno, yo quería preguntarle, usted habló acerca de que en esta población autista la mirada, por ejemplo, digamos que es una mirada aprendida, ¿no? Usted lo dice así. Entonces, cuando tiene nivel intelectual elevado. Claro, pero también las cosas cognitivas también no aprenden, o sea, de manera natural, sino es como que forzado, algo así, por así decirlo. O sea, los niños con alto nivel intelectual, es decir, que se han expuesto mucho al aprendizaje cognitivo desde pequeña, digamos así, porque hay niños que de repente no han tenido mucha estimulación, tienen pareciera deficiencia intelectual, pero en realidad no lo es, ¿no? Tal vez, ¿usted qué opina de eso? ¿Cree que debe el niño ser más estimulado por los padres, digamos? Porque a veces en las terapias también, como es una hora muy pobre, por así decirlo, el niño no explota todo su potencial. Eso quería preguntarle, porque hay niños con déficit intelectual y otros niños que no tienen déficit, pero se relaciona mucho con la manera como tú le enseñas. ¿A eso se refiere? O sea, no aprenden natural, sino... Hay varias cosas, varios aspectos en su pregunta, ¿no? Si le hablamos desde el punto de vista, diríamos, de estimulación, las terapias justamente educativas conocidas, ¿no? El ABA, vamos a decir, el Denver, etcétera, etcétera, el método Denver, van a ese aspecto, ¿no? De justamente estimular lo relacional. Por ejemplo, cómo actuar, se hace pequeños grupos de niños de un mismo nivel, de preferencia, no es fácil, de preferencia, si posible de misma edad, con los mismos niveles, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, los americanos son bien estrictos respecto a eso, por eso insisto sobre este aspecto, ¿no? Porque efectivamente es más fácil y la evolución es mejor. Entonces, a partir de ahí se puede enseñarles, digamos, cómo actuar mejor, aceptar, responder cuando les toca su turno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es muy difícil para una persona autista por la razón de que les he descrito. Entonces, eso lógicamente tiene una traducción o tiene una explicación cerebral, ¿no? No hablé yo de los neuronas, del sistema neuronal espejo, ¿no? Porque entra dentro efectivamente del sistema de explicaciones de la posibilidad de aprendizaje. Sistemas de neuronas espejo y también la plasticidad cerebral. Entonces, los dos aspectos son conocidos, ¿no? Y que uno les toma en cuenta, entonces es bastante, diríamos, alentador para poder, diríamos, insistir sobre los aspectos de aprendizaje en las personas con autismo. ¿Por qué? Porque no es algo fijo, es algo que no va a evolucionar. Si hay una buena estimulación temprana, como el Denver, por ejemplo, que se iba creando en el 2000, ¿no? En California, entonces el niño puede evolucionar de manera mucho más adecuada, siempre y cuando, como se dice, hay condiciones, pero que no son tampoco extraordinarias, ¿no? En primer lugar, si los padres están implicados fuertemente, tienen que conocer lógicamente el tema, como decimos nosotros, tienen que conocer bien el niño o la niña, pero tienen que conocer el autismo y tienen que conocer también el método que está empleado, ¿no? A partir de ahí, cuando hay diríamos, una alianza, si se quiere, entre los profesionales y los familiares, es mucho más fácil. Si además, lógicamente, están con profesionales competentes para el seguimiento, esas son las 3 condiciones esenciales para que las cosas vayan mejor. Y entonces, como le digo yo, conociendo ya la existencia de esta plasticidad cerebral
significa simplemente que el individuo es, no tan simplemente, pero que se sabe, diríamos que la conectividad cerebral, la estructuración del cerebro puede modificarse de manera positiva en relación con los estímulos exteriores, con el entorno. Entonces, a partir de allí es alentador y hay que insistir sobre eso. Es la razón por la cual está escrito en todos los libros que cuanto más precoz es el diagnóstico y más precoz es el comienzo del seguimiento, la evolución del autista es mejor, pero en esas condiciones que le acabo de decir. Sí. Primeramente, agradecerle, doctor Ramos, por la generosidad de estar ilustrándonos sobre este tema a nivel local. Realmente el autismo es una condición que se ha incrementado en cuanto a incidencia y prevalencia estos últimos tiempos, ¿no? Y la verdad es que tenemos que tener una visión más amplia con respecto al diagnóstico de este trastorno, porque en realidad no es una... debemos apuntar a un diagnóstico etiológico, ¿no? Y en cuanto a determinar el trastorno, tal vez para la intervención precoz sería importante, pero nuestra mira debe ir a lograr un diagnóstico etiológico, porque dentro de ese trastorno engloba hay muchas patologías que cursan el trastorno del espectro autista. Usted nos ha manifestado, ¿no? Que puede ser de tipo genética, que puede ser de tipo morfológica y todas esas. Entonces, mi preocupación es a nivel local, porque a nivel local y nacional tal vez el manejo que se le está dando a los pacientes con trastorno del espectro autista deja mucho que desear, en el sentido de que muchos de estos pacientes están capturados por algún grupo de profesionales o por algún grupo institucional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de repente hay un hospital psiquiátrico que brinda talleres, por ejemplo, para niños con espectro autista, ¿no? Y eso es nuestra realidad a nivel nacional. Entonces captan a estos niños y los manejan, ¿no? Con cierta metodología, pero en estos grupos hay una heterogeneidad tremenda, tal cual usted nos ha manifestado, ¿no? Hay tantos autistas como personas existen, ¿no? Entonces, dentro de estos grupos hay un sinnúmero de enfermedades, de problemas psicológicos. Vemos niños, por ejemplo, en el área que yo manejo, niños con X frágil que nunca han sido diagnosticados, niños con Bewit-Wiedemann que nunca han sido diagnosticados, niños con Lesch-Nyhan que se automutilan y ellos siguen yendo a las terapias que le da la institución, o el grupo de psicólogos o terapeutas, entre comillas, que se agrupan para formar una institución, ¿no? Y que tienen a los niños allí. Entonces no buscan de manera interdisciplinaria el manejo de estos pacientes, que sería lo ideal, ¿no? Porque no todo profesional estamos en la capacidad de hacer todo, ¿no? Entonces lo ideal es que sea un manejo interdisciplinario. Por ejemplo, en caso de niños, que es lo que a mí me interesa sobremanera, está el neuropediatra, está el psiquiatra infantil, está el psicólogo, el neuropsicólogo para que aplique los test. No es tan fácil y sencillo abordar a un niño con trastorno del espectro autista. Lamentablemente, a nivel local, el manejo de uno de estos niños, de estas personas, requiere bastante dedicación, ¿no? Y también requiere, en el aspecto social, económico, también algunos padres se agotan y no llegan realmente a situaciones que se debe afrontar, ¿no? Por ejemplo, y lo que
cuando se dice que, bueno, pues tienes un niño con trastorno autista y ¿para qué realizar un estudio de tipo genético? ¿Para qué realizarlo un screening de otra naturaleza? Si igual no vas a tener una modificación, ¿no?, a una condición normal, entre comillas, ¿no? Y retardamos muchos diagnósticos, retardamos muchas intervenciones que podrían ayudar en gran manera a estos pacientes. Claro. Sí, Es sí. una pena a nivel local, es nuestras condiciones de situación. Claro, Entonces, sí. en lugar de separarnos, de decir ese paciente es mío, tendríamos que actuar de manera interdisciplinaria, Claro. ayudarnos para ayudar a nuestros pacientes. Sí, efectivamente, eso es, pero le aseguro que ese es un problema, voy a decir, mundial, ¿no? Es decir, todo es cuestión de medios, como usted sabe, ¿no? Todo lo que se puede poner, diríamos, como medios para organizar mejor una atención adecuada es complejo. Depende de factores locales, regionales, nacionales, decisiones políticas, etcétera. Pero eso es propio, diríamos, a las organizaciones ya a nivel efectivamente local. A partir de ahí usted va a tener una mejor, los niños van a tener un mejor diagnóstico, seguimiento y tratamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero tiene razón en ese aspecto. Sígame. Disculpe. Profesor, yo quería preguntarle cómo para la diferenciación en etapa temprana, porque los niños de 2 a 3 años ya se puede determinar esto para diferenciar el alto nivel intelectual del autismo clásico. Sí. Entonces ese es un poco difícil. Sí. Y el otro es que la educación de estos niños que van al jardín de la infancia juntos con los niños normales, entonces eso no tenemos profesores que están preparados para la enseñanza de estos niños. Yo quisiera saber, y si hay algún tratamiento que podemos emplear, porque tienen una serie de manifestaciones los niños. Claro, está hablando de autista con alto nivel. Sí. Ok, sí, hay maneras. El WEX, el WIPSI efectivamente comienza a partir de una cierta edad y usted está hablando de niños que tienen menos edad que eso, pero hay maneras de evaluar el funcionamiento cognitivo, ¿no?, desde temprana edad. Pero al margen de eso, efectivamente, desde el punto de vista de diagnóstico, insisto sobre la necesidad de una historia clínica bien detallada desde las primeras semanas de vida, ¿no? Se obtiene información cuando uno lo busca, aunque sea difícil en algunos casos, pero lo obtiene. La cuestión efectivamente del seguimiento es otro aspecto, ¿no? En general, ya sabe usted, en países desarrollados sobre todo, cuando hay un diagnóstico solamente, vamos a decir, de alto nivel intelectual, la educación es adecuada porque son justamente profesores o con alto nivel intelectual o que conocen muy bien el alto nivel intelectual que se ocupan de ellos, ¿no? Entonces es mucho más fácil el seguimiento. Pero cuando hay un problema efectivamente de autismo, esto puede ser un poco más complejo, ¿no? Como decimos los profesionales que nos ocupamos de esta categoría, tenemos que las personas, niños, adolescentes o adultos que tienen autismo y alto nivel intelectual deben ser seguidas por justamente profesionales que conocen estos dos aspectos de la inteligencia. Si no, es un poco difícil, por no decir muy difícil a veces, ¿no? Hay una incomprensión entre los familiares y los profesionales u otros, y si son los individuos mismos, adolescentes o adultos también. Entonces, se necesita un conocimiento un poco más profundo, diríamos, de los dos aspectos de funcionamiento intelectual para poder mejor hacer un seguimiento. Y estamos hablando de los grupos, por ejemplo, de los grupos cuando hay una terapia, tienen que ser homogéneos, ¿no?
los americanos, cuando hay una clase de cinco autistas, prefieren, como dicen ellos, tener autistas de, vamos a decir, de 8 años, etcétera, del mismo capacidad intelectual, y van a poder ellos proponer un programa de entrenamiento que va a ser mucho más adecuado, ¿no? Pero si son de edades diferentes, de capacidades cognitivas diferentes, entonces, cierto, va a haber una mejora, ¿no? Y cuando no hay medios, pues que están hablando de medios, efectivamente, entonces es difícil, ¿no? No le voy a decir que se hace lo que se puede, pero los resultados no van a ser tan rápidos o tan importantes como cuando hay una adecuación, diríamos, de los medios en función de las dificultades que usted tiene al frente. Sí. Doctor, quiero decir, mire, tengo una nieta Sí. que fue detectada con autismo. Yeah. Bueno, yo soy artista. Yo creo que es una autista de niña, porque todos los casos que me da el neuropediatra encima, ¿qué ha pasado con mi nieta? Y yo a la edad de 2 años esperando que no iba a hablar, que no miraba los ojos, lo único el mundo encima. Entonces ha transcurrido el tiempo y esa niña ahora habla perfectamente, se sociabiliza. Y no solamente me hace una entiendo, sino también mi pregunta es esa. Ellos han evolucionado favorablemente, incluso uno fue detectado a los 3 años. Mis hijas no tuvieron nadie, ninguno de problemas. Y mis nietos sí lo tuvieron. Yo fui detectada por mi carácter impulsivo y pasé desapercibido en el colegio porque era primero Cristo. Yo escribí un libro, vi una noche y para mí era normal, regularmente cuando yo le tomaba una decisión. Entonces ya con esos antecedentes se había investigado. Fui yo la que descubrí a mis 2 nietos y decirle a mis hijas, ¿no?, qué problemas me pasaban de diferentes madres, no estoy diciendo, ¿no?, uno de una hija y otro de la otra. Pero yo veo que los dos, cómo empezó, cómo evolucionó, en un estado pues que llamaba la atención. Y si es verdad, en el caso de mi nieta, ha evolucionado, usted la ve no parece, y tiene dominio de equilibrio que no lo tenía, cómo ha cambiado. Y en el caso del otro, todavía tiene calentero de las manos. Y mi pregunta es, ¿es posible que con el tiempo, con el desarrollo, vaya minimizando esa forma de actuar de ellos con un tratamiento? Porque dígase de paso también, doctor, y le voy a decir, o sea, el psicólogo, el tratamiento aquí en Trujillo no es óptimo e incluso se viva. Y muchas de mis amigas que he conocido en el propio tratamiento incluso se enfrentan a su casa y no hay ningún progreso en ellos. Pero en mis casos sí. Y también mi otra pregunta es, ¿por qué dicen que la persona con Asperger o autista no tiene un promedio de vida como cualquier persona normal? Que es menos 10 años los seres humanos. Entonces, lo que me llama la atención es qué va a pasar en el futuro con ellos, ¿no? Porque se ha pasado eso conmigo y yo no hablaba con nadie, que al menos ellos hablan, conversan, hablan, era primer puesto, pero no hablaba con nadie. Yo he venido a hablar a los 9 años, recuerdo que mi abuela me dijo, oye, yo no conozco ni cómo hablas, no miraba los ojos. Pero ellos me dijeron andar, y hasta me ve, me dijo, sí, y con más hijos, tengo también una hija que es médico, hijos profesionales, y sola, o sea que yo veo que en mi condición, escuchando lo que usted habla, pues coincide con todo. Y no es una discapacidad en sí, es el Asperger, pero sí me preocupa la evolución de un niño que es detectado, donde el médico no te da esperanza, donde los psicólogos no te dan esperanza, y después tú ves con el apoyo que tú le das, va cambiando, va evolucionando favorablemente. Claro. Todo depende, me repito, ¿no? Todo depende de los profesionales con quienes usted está, digamos, o que le van a proponer y hacer un seguimiento adaptado, ¿no? Sí, yo le aseguro, no todos los psiquiatras en
Francia conocen el autismo, lamentablemente, ¿no? Yo he creado una consulta de adultos autistas en el hospital. Invitaba a los residentes y profesionales que parecían estar interesados en el autismo para venir a la consulta y ver cómo se hacían todo esto, el diagnóstico, etc. Cuando yo salí del hospital se terminó la consulta, se da cuenta. O sea que no hay un interés específicamente a tal o cual tema, son pues, muy buenos profesionales, pero si no están interesados en estos dos aspectos que le acabo de decir, por ejemplo, ¿no? Del autismo y o otra patología psiquiátrica, no interesado a este aspecto, que si el niño o la niña tiene buenas capacidades intelectuales, los laboratorios se han obtenido resultados aparentemente favorables en algún grupo, pero como le acabo de decir, no es nada general, ¿no? En Francia hubo un grupo de colegas que utilizaban los antidiuréticos, cierto grupo de antidiuréticos, por esta cuestión, diríamos, de la relación cloral a nivel, diríamos, cerebral, ¿no? Entonces, pero en general, lo que existe oficialmente, ¿no? Y la última, uno de los últimos artículos de Catherine Lord, que es una super especialista que justamente ha participado en la elaboración de los dos test diagnósticos, el ADR2 y el ADUS, para el diagnóstico del autismo. Entonces, que ha sido en el 2020, habla justamente de todos los aspectos. Le recomiendo que lo pueda leer, ¿no? Catherine Lord, LORD. Entre ellos, efectivamente, el tratamiento. Los tratamientos son